Aquí, como más le veremos, en el desierto de Zif, Jonatán es quien habla, mostrando que su dignidad de heredero es superior a la de David. David va a ser rey, pero la dignidad en estos momentos que tiene Jonatán de ser el heredero del rey es mayor por el momento que la de David. Bueno, pues David se levanta, cae en tierra, se postra 3 veces ante Jonatán, se abrazan los dos y lloran juntos. Y dice que David lloró mucho más. David lloró mucho más porque para él Saúl era como su padre. Y aquí los dos amigos se tienen que despedir. Y como ya hemos dicho muchas veces, la verdadera amistad busca la virtud. Y esto nos lo dice San Ambrosio. Es, sin duda, laudable la amistad que respeta la honestidad y es preferible a las riquezas, a los honores o al poder. La amistad no suele preceder a la honestidad, sino más bien seguirla. Así fue la amistad de Jonatán, que por su fidelidad no rehuía ni el descontento de su padre ni el peligro de su propia vida. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una buena lección sobre la verdadera amistad, ¿no, Gonzalo? Sí, yo creo que sí. Y aquí ya terminamos con el versículo 1 del capítulo 21, que dice que se levantó David y se marchó, y Jonatán regresó a la ciudad. Aquí por el momento se separan los dos amigos. Bueno, pues yo creo que podemos hacer un pequeño descanso y meditar sobre esta amistad. Queridos amigos de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de la verdadera y sagrada amistad entre David y Jonatán. Mientras comentábamos esto, Gonzalo y yo pensábamos en la comunión de los santos, porque no hay una verdadera amistad en Cristo si no hay comunión de los santos. Y vamos a leer el punto 948 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice así: la expresión comunión de los santos tiene, pues, 2 significados estrechamente relacionados: comunión en las cosas santas, sancta, y comunión entre las personas santas, sancti. Sancta sanctis, lo que es santo para los que son santos, es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones ante la distribución de la comunión. Los fieles, sancti, se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo, sancta, para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonía, y comunicarla al mundo. Y llegados a este punto, yo te pregunto a ti, Gonzalo, ¿quiénes son los santos? ¿A mí? Sí, a ti. Pues yo creo, no lo sé, yo deberías responder tú, pero si me preguntas, yo diría que los santos somos todos, y me incluyo porque, bueno, pues somos todos los que somos verdaderos pecadores, enormes pecadores, pero estamos bautizados, pero nos levantamos todos los días del pecado, nos levantamos de la cama todos los días y lo que buscamos es salir del pecado, aunque no lo conseguimos ni un solo día, desgraciadamente, ¿no? Pero lo intentamos todos los días. Cumpliendo con la ley de Dios, con los sacramentos. Sí, todo en el Evangelio. De hecho, en la época de los primeros cristianos, los santos eran las personas que pertenecían a las comunidades cristianas y que estaban bautizados y que iban a misa y que celebraban pues lo que conocemos ahora como la liturgia de las horas. Rezaban por la mañana juntos, rezaban a mediodía juntos y rezaban por la noche juntos. Esos eran los santos, que no quita que luego no cometas pecados, porque todos cometemos pecados, pero eso era lo que se entendía como santos en los comienzos del cristianismo. Sí, otra cosa es Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Nicolás de Bari, son santos declarados por la Iglesia, y es otra cuestión, ¿no? Sí, pero es verdad
que hay muchos santos también, y así lo celebramos el Día de Todos los Santos, en el que se celebran todos aquellos santos que no han sido canonizados por la Iglesia. Sí, pero que San Nicolás de Bari decía y Santa Teresa son que llevaron la virtud hasta la heroicidad, ¿no? Esos eran santos elevados al infinito. Llevaron, sí, eran heroicos, pero bueno, a eso estamos llamados todos. Y de hecho, todas las personas que mueren y van al cielo y antes pasan por el purgatorio, la mayoría, lógicamente, los que al final hacen su camino al cielo, los que están en el cielo son todos santos, porque no se puede entrar en el cielo si uno no ha sido purificado del todo. Bueno, creo que eso es el mensaje de Juan Pablo II, creo que era ese, era justo. Tú, que puedes ser santo. Sí, el de Juan Pablo II, el del Concilio Vaticano II y el de muchas personas. Estamos todos llamados a la santidad. Bueno, pues hemos visto cómo David se ve obligado a huir porque Saúl no cambia de opinión, quiere matarle como sea. Jonatán, su amigo, ha hecho todo lo posible, pero está claro que bueno, pues que no hay manera. Y vamos a pasar ahora a una sección que comprende los capítulos 21 al 27 del primer libro de Samuel, en la que se presenta el perfil más humano de David y sus dotes militares. David, como los jueces antiguos, tiene que ir ganándose adhesiones en el territorio de Israel. Esto iba poco a poco, no es que llegase David y salieran todos a rendirle pleitesía. Era una época en la que no había medios de comunicación como los hay ahora y en los que, bueno, el rey se lo tenía que ganar a pulso y tenía que ir conquistando todo su territorio. David comienza con un pequeño ejército de mercenarios y disputa el territorio al propio Saúl, aunque manteniendo siempre un gran respeto al rey como ungido del Señor. Y a pesar del carácter bélico que vamos a ver en todos estos episodios, vamos a ver cómo al final se vislumbra la mano del Señor que va conduciendo todos los acontecimientos hasta hacer realidad la elección de David, tanto en Judá como en Israel. Los capítulos 21, que es el que vamos a ver a continuación, y el 27 sirven de prólogo y de conclusión respectivamente y narran cómo David va burlando los planes de sus enemigos, los filisteos. En cambio, los capítulos que están en medio, los capítulos del 22 al 26, van a relatar las batallas de David con los de su pueblo. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 21, que nos habla de la llegada de David al santuario de Nob. Esta llegada de David al santuario de Nob va a dar lugar a una cruenta matanza de los sacerdotes de este santuario que va a ordenar Saúl porque los va a considerar traidores por haber acogido a David. Vamos a leer ahora los versículos 2 al 7 del capítulo 21. Llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Asustado Ahimelech, porque David venía solo, salió a su encuentro y le dijo: ¿Por qué vienes solo y no hay nadie contigo? David dijo al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encargado un asunto y me ha dicho: que nadie se entere de lo que te mando y de lo que te ordeno. A mis hombres los he citado en un lugar concreto. Perdona, Gonzalo, que te corte aquí en este momento. Vamos a ver, primero, ¿dónde estaba el santuario de Nob? El santuario de Nob, que era donde se encontraba el tabernáculo, estaba a 3 kilómetros de la residencia de Saúl. El sacerdote Ahimelech fue el último descendiente de Elí. Elí, ¿te acuerdas que murió siendo sumo sacerdote? Sí. Era donde se había criado Samuel. Samuel se crió con Elí. Bueno, veremos cómo su hijo, Abiatar, será destituido por Salomón y el pontificado va a pasar a la familia de Eleazar. Eso lo veremos más adelante. Y así también veremos cómo se cumplirán las amenazas que Dios había pronunciado contra
Eli en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 33. Pero eso lo veremos más adelante. Bueno, el caso es que Ahimelech se asusta porque David viene solo, porque no era normal que David llegara solo. ¿Y qué hace David? David le miente. O sea, esto es interesante y es bonito porque vemos cómo David es un hombre que Dios va purificando poco a poco, que no es que fuera una joyita desde el primer momento. Y yo muchas veces pues me he encontrado en la situación de David. Hay un comentario de San Juan Casiano que hace respecto a este hecho de la mentira y que a mí me gustaría que nos leyeses porque creo que es muy interesante y tampoco quiero que nuestros oyentes se queden con la cosa de, bueno, David era un mentiroso y aquí nadie comenta nada. Vamos a leer el comentario de San Juan Casiano. No hay que extrañarse de que en el Antiguo Testamento se diga que alguien haya faltado a la verdad y, sin embargo, haya recibido una aprobación. Tampoco debe extrañar que hombres que han alcanzado la santidad hayan mentido y, a pesar de ello, hayan sido alabados o, por lo menos, excusados. Aquellos eran tiempos de ignorancia en los que también se admitían otros defectos, como tener muchas mujeres y concubinas o derramar con sus propias manos la sangre de los enemigos. Pero estas acciones están todas prohibidas a la luz del Evangelio. Sería un delito monstruoso cometer una sola de ellas. También nosotros pensamos que vale la misma regla para la mentira. Cualquier barniz de santidad que se le quiera dar, quien diga hoy una mentira no podrá ser aprobado, sino acusado, ya que el Señor ha afirmado: que vuestro modo de hablar sea sí, sí, no, no. Lo que exceda esto viene del maligno. También el bienaventurado Pablo dice lo mismo: no os engañéis unos a otros. A mí me gustaría aquí hacerme una pregunta, y es que si nosotros podríamos poner la mano en el fuego de decir, yo como cristiano creo firmemente que la mentira es un grave pecado. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la mentira es un grave pecado. Sí. Bueno, sí, eso por supuesto. Pero digo, como católicos, como cristianos, ¿estaríamos todos dispuestos? Una cosa es que lo sepamos, sabemos que es un grave pecado, pero a vivir sin cometer la más mínima mentira en nuestra vida. Yo no podría. ¿No podrías qué? ¿Vivir sin cometerla o vivir sin mentir alguna vez? Por eso digo que yo creo que la mentira muchas veces, bueno, es una mentira piadosa. ¿No lo has oído tú eso muchas veces? Sí. Sí, pero claro, no hay mentiras piadosas. La importancia que tiene la mentira y cómo el hombre de por sí somos mentirosos. Y será Jesucristo el que nos hable de la importancia de no mentir y de hablar claramente. Y esto es algo que, bueno, yo creo que es importante que meditemos en nuestras vidas. Sí, a mí aquí también me llama la atención el hombre del Antiguo Testamento, que si bien el Antiguo Testamento es anterior al Nuevo, sin embargo en nosotros mismos, en cada persona, en nosotros, pues se da a veces se nos da dentro de nosotros el hombre del Antiguo Testamento y del Nuevo. El Antiguo es el hombre embrutecido que es capaz de herir, de decir salvajadas, de actuar de manera tremenda, y en el Nuevo es el hombre como fino, ¿no? Es la finura del hombre que es sensible, que se da cuenta de las cosas, tiene en cuenta a los demás, ¿no? Un poco. Uh-huh. Sí, el hombre del Antiguo Testamento, bueno, el hombre y la mujer, por supuesto, son personas que luchan por la santidad, pero que no han sido todavía educados en el espíritu. Pero eso somos nosotros muchas veces. Sí, se ve. Y luego yo he oído muchas veces a mis padres o mis tíos decir la salvajada, no resisto la salvajada del lenguaje del Antiguo Testamento. No me creo que Dios fuera así de severo. ¿No? Y tú muchas veces has contado que lo que ocurre no es tanto que Dios fuera severo, sino que el lenguaje del hagiógrafo, del que escribía en aquel momento, era el lenguaje de la época, que era de esa manera.
¿no? Sí, y también muchas veces no resistimos el lenguaje del Antiguo Testamento porque nos vemos reflejados a nosotros mismos ahí, que eso es otra cosa también. Vamos a continuar con el versículo 4 que te corté antes. Y ahora, si tienes a mano 5 panes, o lo que encuentres, dámelos. El sacerdote respondió a David: no tengo a mano pan ordinario, solamente pan consagrado. Podrán tomarlo con tal de que tus hombres se hayan abstenido de trato con mujeres. Le dijo David al sacerdote: por supuesto, si se trata de mujeres, nos están vedadas como siempre que salimos a campaña. Si los cuerpos de mis hombres se mantienen puros hasta en expediciones profanas, ¿cuánto más hoy estarán sus cuerpos puros? Entonces el sacerdote le dio pan sagrado, porque no había allí sino los panes de la proposición que habían sido retirados de delante del Señor para reemplazarlos por otros recientes. Pues el encuentro de David con Ahimelech en el santuario de Nob es muy significativo, porque Ahimelech, que es el sacerdote, otorga a David privilegios muy excepcionales al darle de comer los panes consagrados y al brindarle la espada de Goliat. Sabemos que los panes consagrados, la ofrenda de los panes estaba regulada con normas muy estrictas. Estas normas, si queréis, podéis leerlas en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículos del 23 al 30, y que ya las hemos comentado en programas anteriores. Los panes estaban destinados exclusivamente a los sacerdotes. También esto nos lo dice el libro del Levítico en el capítulo 24. ¿Y qué ocurre? Que el sacerdote Ahimelech, al darle los panes a David, interpreta el sentido de la ley más allá de la letra y reconoce que David es soberano y, por tanto, como soberano, puede alimentarse de ellos. Esto es muy significativo. Y en el Nuevo Testamento, que lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 12, se alaba esta interpretación generosa de la ley y se aplica a la ley del sábado. Si David, soberano y señor, no quebrantó la ley de los panes dándoselos a los suyos como alimento, tampoco Jesús, señor del sábado, quebranta su ley permitiendo a sus discípulos arrancar en sábado unas espigas para comer. Por lo tanto, aquí vemos que también en esto David es figura de Cristo. Sí, o sea, el sacerdote obró según el Evangelio y David también obró a luz del Evangelio, a pesar de que el Evangelio todavía no había sido escrito. Claro, pero Ahimelech veía en la persona de David el futuro rey, el que ya había sido ungido por el profeta Samuel, veía la unción en David y como hombre puesto al servicio de Dios, y entonces interpreta que puede perfectamente darle los panes del sacrificio. En realidad lo que estaba haciendo era, como David era un tipo de Dios, de Jesucristo, Jesucristo era el Señor de esos panes, y esos panes en realidad estaban ofrecidos a Él. Por supuesto. Entonces se adueñó de esos panes porque eran ofrecidos a Él, ¿no? Por supuesto. Y vamos a leer aquí un comentario de San Ambrosio. Aunque ellos, los fariseos, te acusen, Cristo, en cambio, te excusa y hace a las almas que quiere que le sigan semejantes a aquel David que, estando por encima de la ley, comía los panes de la proposición, contemplando ya entonces con mente profética los misterios de la nueva gracia. Pues aquí lo tenemos resumido en el comentario de San Ambrosio, que es un comentario precioso, como todos los de los padres de la Iglesia, que saben encajar perfectamente el Antiguo con el Nuevo Testamento. Por encima de la ley. Por encima de la ley es a lo que estamos llamados todos los cristianos a estar, pero por encima de la ley en el amor. Claro, eso es, como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, pero claro, primero ama, y una vez que ames, pues ya ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Yo creo, Gonzalo, que lo vamos a dejar aquí, entre otras cosas porque ya no tenemos más tiempo,
Y ya en el programa siguiente, que será dentro de 15 días, vamos a ver por qué este encuentro, que hasta ahora, bueno, pues vemos que es una maravilla, va a acabar en una desgracia, si te parece. Damos las gracias a nuestros oyentes por haber estado pasando este rato con nosotros. Sabéis que podéis conseguir el programa descargándolo en el podcast de la página web de Radio María. También lo podéis encontrar en la página web latierraprometida.es. Y bueno, como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.